viendo mi pantalla ahí? Sí. Buenos días, doctor. Sí, señor. Perfecto, listo. Bueno, doctores, entonces, habíamos hablado del síndrome frontal, ¿cierto? Profe, por favor, empezar a grabar. Ah, perdón. A ver. Grabar. This meeting is being Grabar en recorded. este computador. Perfecto, ya ahí. Y compartir otra vez. Bueno, doctores, entonces, habíamos hablado acerca del síndrome frontal, ¿cierto? Entonces, en ese síndrome frontal, digamos que lo que teníamos era una alteración de una gran cantidad de las funciones mentales superiores, ¿cierto? También habíamos hablado del síndrome parietal, donde se afectan otro grupo de funciones mentales. Y ahora vamos a hablar del síndrome temporal, cuando se ve afectado especialmente el lóbulo temporal o cuando hay afecciones de las estructuras que están inmersas dentro del lóbulo temporal, hablando puntualmente de dos estructuras, la amígdala y el hipocampo. Cuando hay afecciones de la amígdala y el hipocampo, especialmente en enfermedades degenerativas, lo que el paciente tiende a tener son alteraciones de memoria. Alteraciones que el paciente muchas veces no nota, pero que sí nota la familia. Entonces, para eso tenemos que hablar de un grupo de alteraciones de la memoria y tenemos que aprender a diferenciar una de la otra y aprender a examinar las diferencias que hay en los tipos de memoria. ¿Listo? Entonces, los tipos de memoria en semiología tenemos que hablar acerca de estos cuatro. ¿Listo? Una memoria episódica, una memoria semántica, una memoria procedimental y una memoria de trabajo. Cuando uno habla, esta frase me gusta mucho. Dice, hay que haber empezado a perder la memoria, aunque sea solo a retazos, para darse cuenta de que esa memoria es lo que constituye toda nuestra vida. Una vida sin memoria no constituye, no sería una vida, y nuestra memoria es nuestra coherencia, nuestra razón, nuestra acción, nuestro sentimiento. Sin ella no somos nada. Recientemente me leí, por lo de la película y todo esto, me leí el libro de Abad Faciolince, El olvido que seremos. Y hay una frase que dijo el papá de él que me gustó mucho respecto a la memoria, en donde él dice, basta ver las enfermedades neurodegenerativas, ¿cierto? Para darse cuenta que el alma es inmortal y algunas veces mucho más inmortal que el cuerpo. Y cuando uno ve a un paciente con alteraciones de la memoria, pues realmente se da cuenta que es difícil ese tipo de problemas. Entonces, la característica en las alteraciones de la memoria es que puede ser de dos inicios básicos, ¿cierto? Tener un curso crónico y prolongado, ¿sí? Y tener un inicio súbito que va y vuelve. En el primer caso, ¿qué creen que estaría pasando? Entonces, vamos a participar, ¿no? Entonces, por ejemplo, doctora Mirella, ¿usted qué cree que estaría pasando cuando el curso es crónico en la alteración de la memoria del paciente? Perdería la memoria y se desorientaría. ¿Y de qué origen sería? ¿Sería vascular, tumoral? Pues, profe, yo creo que tumoral, aunque vascular también, porque puede ser que no hay irrigación. Entonces, no. Entonces, acuérdate que cuando los síndromes son de tipo vascular, el inicio es súbito. O sea, es de un momento para otro. Ah, ok, sí, entonces Y es tumoral, habitualmente, porque tendría, o sea, se demoraría en que empezaran a verse o sea, la degeneración se daría con el tiempo. exactamente. Entonces serían en enfermedades especialmente neurodegenerativas, de las cuales el exponente más clásico es la enfermedad de Alzheimer, ¿cierto? Es el más clásico. Sí, sí, señor. La pérdida de memoria es lenta, es sostenida. Entonces acuérdense que cuando es de curso muy crónico, muy largo y es muy suave, pues generalmente tiende a ser de tipo neurodegenerativo. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quiere participar? Sí, profe, una pregunta, qué pena. Profe, yo tengo una duda respecto al Alzheimer, o sea, como las características similares a
a una enfermedad que también es degenerativa, pero no es propiamente Alzheimer. Se llama demencia senil y también tiene muchas características neurodegenerativas. Entonces, no sé si en este caso también sería o haría Claro, parte como de esa rama o... son todo un grupo de patologías. De hecho, incluso la misma enfermedad de Parkinson, aunque el inicio de la enfermedad de Parkinson es con movimientos anormales, posteriormente se empiezan ya en episodios tardíos, se empieza a afectar también estas estructuras. Entonces, digamos, el exponente más grande es Alzheimer, pero también está demencia senil. Hay una que se llama demencia por cuerpos de Lewy. Hay una que se denomina degeneración corticobasal. Hay demencias frontovasales e incluso hay unas demencias de tipo vascular. Hay unas demencias de tipo vascular en pacientes que son fumadores crónicos o pacientes que tienen neumopatías crónicas. La falta de oxígeno crónica empieza a degenerar la corteza, ¿cierto? Pero está dentro del grupo de las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, si el motivo de consulta de su paciente, cuando el paciente llega y dice, ¿qué tienes? ¿Qué tiene el paciente? Y habitualmente el paciente no viene él. Habitualmente viene el familiar y le dice, doctor, es que mi papá o mi mamá está perdiendo la memoria. ¿Listo? Típicamente son enfermedades neurodegenerativas. ¿Por qué? Porque el inicio habitualmente es de curso lento, sostenido, crónico, ¿cierto? Listo, entonces, y el otro evento es que los pacientes hagan pérdida de memoria, ¿cierto? No se acuerden de nada y de repente regresen y ese episodio no lo recuerden. ¿En qué eventos de esos creen? Entonces, ¿qué creen que puede estar pasando con ese paciente para empezar a abordarlo? ¿De qué origen creen que sea ese fenómeno? Pues acuérdense que lo primero que vamos a hacer para abordar al paciente siempre es, lo primero es tratar de saber cuál es el origen, ¿cierto? Entonces, esperen, les pongo la diapositiva como para que se acuerden, porque veo que no lo recuerdan mucho. Acuérdense, lo primero es esto, categorizarlo. Entonces, en las enfermedades de memoria, habitualmente el curso es lento, ¿cierto? Y habitualmente la categorización de la enfermedad habitualmente tiende a ser supratentorial, compromete los núcleos de la base y es de curso crónico, es decir, enfermedades de tipo degenerativo. Es lo más habitual, ¿cierto? Cuando tiene quejas de memoria. Pero también puede haber otro tipo, que son esos pacientes que tienen pérdidas de memoria, ¿cierto? Lo que la gente llama algunas veces lagunas, ¿sí? Entonces, la intoxicación lo puede causar, la típica laguna que usted se salió a beber unas cervezas y no se acuerda a la mitad de la noche, una alteración de la memoria. Pero en la categorización, ¿qué otro origen creen que puede haber? A ver, le pregunto a algún incauto. A ver. Profe, ¿allí no puede haber un tumor en el lóbulo temporal? Habitualmente los tumores no generan alteraciones de la memoria por una razón, y es que pocas veces invaden la amígdala y el hipocampo y habitualmente funcionan con el del otro lado. Aunque podría, pero no es lo habitual. O sea, no es lo primero que usted debería sospechar, ¿sí? Entonces, en los términos diagnósticos, yo creo que eso ya se los habrán dicho. En los términos diagnósticos, uno primero piensa en lo más frecuente para ese paciente. Si llega un paciente, ¿cierto? Con, qué sé yo, con tos, ¿sí? No, doctor, es que tengo tos y me salen mocos, pues lo primero que usted piensa es que el paciente tiene una faringoamigdalitis, ¿cierto? Y no que está haciendo un cuadro de sacaridosis autoinmune o una cosa de esta, ¿cierto? O sea, no, probablemente no sea eso. Pero pues si usted le descarta la faringoamigdalitis, ya tiene que empezar a mirar otras causas menos frecuentes. Pero en el examen neurológico o en el examen físico de inicio siempre tiene que sospechar lo más habitual. Preguntémosle al doctor Jorge Bocanegra. Doctor Jorge, cuénteme, ¿qué otra causa puede tener? Esa, la memoria cuando la pierde de esa forma. Tiene lagunas mentales. Doctor, es que tengo episodios que no me acuerdo. Y la gente dice que hablé y que les dije y yo no me acuerdo de nada de eso. Y después habla normalmente. ¿Qué creen que puede pasar? ¿De qué origen puede ser? ¿Nada? Bueno, en el lóbulo temporal tiene una característica y es el lóbulo que más convulsiona. Es el que más convulsiona. Las lesiones en el temporal, lo que típicamente tienden a causar es crisis, convulsiones de cualquier tipo. Y hay un tipo de convulsiones, especialmente cuando convulsiona la parte mesial del temporal,
¿cierto? Que cursa con esas alteraciones de memoria. El paciente, mientras está convulsionando, no se acuerda de nada, ¿sí? No tiene memoria de ese episodio. Entonces, en ese orden de ideas, cuando llega un paciente con una queja de memoria, ¿cierto? La categorización, dependiendo del inicio, habitualmente puede ser o de tipo degenerativo o de tipo convulsivo. Esas son las dos categorizaciones. Profe, Cuando el paciente tiene problemas de memoria, hace una pregunta. Sí, Quiero doctor. interrumpirlo. Tranquilo. Ya que estaba tomando eso, usted dice que no, o sea, que pierde memoria y no se acuerda del episodio. Es decir, no se acuerda que convulsionó tampoco. Entonces, O no lo siente qué tampoco. buena pregunta. Bueno, entonces, las convulsiones, cuando uno le dicen el paciente convulsionó, uno de lo que habitualmente se imagina es el paciente en el piso, con los ojos hacia arriba, botando espuma de la boca y moviéndose así de forma desorganizada, ¿cierto? Pero hay muchos tipos de convulsiones. Por ejemplo, la convulsión más típica en los niños, en los lactantes, que son crisis de ausencias. Y el término para hablar de convulsión en los médicos es ese, crisis. Cuando usted quiere hablar con su colega, llama al neurólogo o me llama a mí y quiere decir que convulsionó, lo que usted tiene que decir es, doctor, el paciente tuvo un episodio de crisis o tuvo una crisis. ¿Listo? Las crisis de ausencia son, el paciente se queda mirando a lo lejos y no responde. Y después vuelve, así, espontáneamente. Eso se llama una crisis de ausencia y son generalmente muy, muy dañinas para el cerebro del paciente, especialmente en los lactantes. Y ese es el tipo. Otro tipo de convulsión, recuerdo una paciente puntual. Ella era contadora y era muy buena con los números. De hecho, tenía un cargo que es CFO, que era el contador en jefe del Banco de Bogotá, aquí en Colombia. Y la queja de la paciente era, doctor, es que yo a veces me pongo lenta para hacer cuentas, no sé por qué, no logro hacer los cálculos. Estábamos en la Santa Fe, estábamos con el doctor Luis Carlos Mayor y le pusimos el electroencefalograma y de repente la paciente tuvo ese evento y dijo, doctor, no puedo hacer cálculos, estoy precisamente en este momento, estoy como... Y le empezamos a preguntar cosas y empezó o sea, sí los lograba hacer, pero se demoraba más de lo que se demoraba antes. Y en el electroencefalograma se vio que tenía una convulsión que ocupaba parte del frontal y parte del parietal. Entonces hay tipos muy diferentes de convulsiones, que pienso que eso tenemos que verlo en algún momento en el curso, y una de ellas es esa, que el paciente cuando convulsiona no tiene memoria, se le va la memoria. De hecho, cambian incluso un poco la personalidad, ¿sí? El paciente se pone raro, no sé qué, y después él no se acuerda de lo que hizo. Y es por convulsiones mesiales temporales, ¿cierto? Es decir, de la parte más mesial del lóbulo temporal. Entonces, es más, Una pregunta. recientemente, sí, doctor. Eso también puede ocurrir cuando un paciente sufre un trauma craneoencefálico leve. Que el paciente tenga desorientaciones. Bueno, en traumas craneoencefálicos hay un síndrome muy común, se denomina el síndrome de conmoción cerebral o síndrome postconmocional. También lo encuentra como concusión cerebral y el paciente puede tener eventos de alteraciones de la memoria por efectos de irritación de la corteza del temporal. Sí, doctora, muy bien. Y ese se me había olvidado, no se los iba a decir porque no lo recordaba. Aparte de eso, el paciente tiene episodios de desorientación. ¿Listo? Entonces ya tenemos eso, la categorización. Entonces en la categorización metamos ese tercero. Entonces, eventos post-trauma, crisis, ¿cierto? O convulsiones del lóbulo temporal y alteraciones de la memoria. Entonces ahí ya tenemos buena parte de los síndromes temporales. Entonces un paciente que llega y le dice, oiga doctor, tengo alteraciones de la memoria, me voy y vuelvo, no sé qué, ahí usted tiene que sospechar un síndrome del temporal. Y habitualmente es de tipo convulsivo, lo cual quiere decir que si usted le hace un TAC o una resonancia a este paciente, lo más probable es que no encuentre nada, que el TAC y la resonancia sean totalmente normales. Lo que ese paciente va a requerir para hacerle su diagnóstico muy seguramente va a ser un electroencefalograma. Pero por el momento vamos a hablar de la clínica, ¿listo? Entonces, doctores, hablando de los tipos de memoria, esta primera memoria episódica, yo generalmente como mnemotecnia para acordarme, les pongo algunos adornos ahí, que es como, la memoria episódica es la memoria de la novia de uno, ¿cierto? La episódica habla acerca de todos esos eventos que a usted le sucedieron, ¿cierto? Y que de una u otra forma fueron importantes o no importantes para usted. ¿Por qué digo que son la memoria de la novia? Porque las novias tienen una memoria episódica espectacular. Ellas se acuerdan de todo lo que pasó, de todo. Ellas se acuerdan de la primera canción que estaba sonando, cuando salieron, ellas se acuerdan del color de la ropa que usted tenía cuando se vieron la primera vez.
ella se acuerda de todo. Y cuando usted la llama por teléfono y empiezan a hablar, usted dice, bueno, cuéntame mi vida, ¿y qué has hecho? Ella se acuerda, le cuenta todo. No, esta mañana me levanté y entonces pensé que tenía hambre y no sabía si comer, si desayunar huevos o desayunar pancakes y no sabía si tomar café o tomar chocolate y después me puse las pantuflas y me levanté, así, paso por paso. Tiene una memoria episódica espectacular. Esa memoria episódica habla acerca de experiencias personales y puede ir de minutos a horas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se evalúa la memoria episódica en un paciente? El paciente llega y le dice, doctor, tengo problemas de memoria. Y miren, cuando estén más adelante en la carrera o incluso ahorita, yo pienso que todos hemos pensado que tenemos problemas de memoria. Cuando estaba en la residencia, yo fui al psicólogo y le dije, oiga, necesito que me haga un examen de funciones mentales superiores, pues yo siento que la memoria me está fallando. O sea, siento que esto no es normal, ¿cierto? Y la forma de evaluar esa memoria es, esta memoria, pues la primera, la episódica, es haciéndole preguntas al paciente acerca de su día a día o de lo normal que pasó ese día puntual, ¿sí? Y lo confirman con el familiar del paciente, ¿sí? Entonces le pregunta, bueno, ¿y qué desayunó? Entonces, huevo y café. Usted mira al familiar, ¿sí? Y muchas veces el familiar dice, no, papá, acuérdese que fuimos a comer tamal. Ah, sí. Ahí el paciente muy seguramente está teniendo alteraciones de la memoria episódica, Bueno, ¿y cómo fue su último cumpleaños? El paciente, no hicimos nada, no, pero papá, sí fuimos a Santa Marta. Ay, sí, ¿cierto? Y, uy, ese vacaciones con ese, qué pena ese, uy, no, doctores, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Profe, cuando el paciente recuerda de pronto lo que pasó hace ya bastante tiempo y no recuerda lo que está próximo. Entonces, doctores, una característica particular de cuando el paciente empieza a perder la memoria episódica es que el paciente tiende a no poder crear recuerdos nuevos, tiende a no crear recuerdos nuevos. Como tiende a no crear recuerdos nuevos, el paciente le quedan los recuerdos más antiguos y el paciente habla todo el tiempo de los recuerdos antiguos que todavía tiene, ¿cierto? De los recuerdos antiguos que todavía tiene. Entonces el paciente le habla como si estuvieran sucediendo eventos que sucedieron hace 10 o 20 años y esta pérdida de la memoria episódica, digamos que es lo más típico y lo más habitual en este tipo de enfermedades neurodegenerativas. Si el paciente empieza a perder la memoria episódica, usted puede pensar que el paciente muy seguramente tiene alteraciones de estas estructuras, la medial del lóbulo temporal, los tálamos, los mamilares, el fornix y la corteza prefrontal, que son todas las estructuras que están relacionadas con la enfermedad de Alzheimer puntualmente y en muchas ocasiones con una demencia denominada demencia frontovasal o con una demencia de tipo senil en pacientes ya muy ancianos. Entonces el paciente se acuerda de quién era el presidente en 1980, pero no se acuerda quién es el presidente ahorita, ¿sí? Se acuerda de eventos que tuvieron lugar hace mucho tiempo. De hecho, cuando la enfermedad se vuelve muy acentuada, el paciente tiende a pensar que están en ese momento. Entonces el paciente, aparte de alteraciones de la memoria, se desorienta. Entonces, ¿en qué año estamos? No, doctor, en 1970, ¿cierto? Y al examen neuropatológico, pues se pueden encontrar placas seniles, pero pues antes se estudiaban, pero ya no le hacemos biopsia a los pacientes con demencia porque ya tenemos otras formas de verlo dentro de las imágenes. Entonces, pacientes con enfermedad de Alzheimer, lo que le podemos hacer es una resonancia con cortes coronales, y lo que podemos hacer es mirar, ¿cierto? Una volumetría de los hipocampos. Podemos ver los hipocampos y lo que se va a ver en la volumetría del hipocampo es que el tamaño del hipocampo va a disminuir. Eso se lo hace el radiólogo, ¿cierto? Entonces uno coge y le pide una resonancia, como esta, por ejemplo. Como esta. Y lo que se ve acá, esta estructura, es el hipocampo, ¿cierto? El hipocampo. Entonces usted le dice al radiólogo que lo mida. En pacientes con enfermedad de Alzheimer, lo que el radiólogo le va a reportar es una disminución del tamaño simétrico
de los dos hipocampos del paciente, lo cual constituye un criterio diagnóstico para enfermedad de Alzheimer. De lo contrario, tendrá que hacerle estudios adicionales para otro tipo de demencias, pero eso habitualmente ya lo hace el neurólogo. Eso ya no lo tienen que hacer ustedes. Pero la labor de ustedes sí es sospecharlo y derivar bien el paciente. Entonces yo les hablaba acerca de este estudio que salió en la Clínica Mayo, donde hablaba de las 10 máximas que debe tener todo médico general. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son las 10 máximas que debe saber todo médico general? ¿No? La primera era saber tomar la tensión con un tensiómetro manual. Y la segunda era saber cuándo y a quién remitir el paciente. Es decir, ustedes saben cuándo tienen que remitir un paciente y a qué especialista remitirse. Entonces, en estos casos, muy seguramente, lo más importante es enviar el paciente a donde debe ser. ¿Listo? Siguiente tipo de memoria. Entonces, esta memoria semántica se evalúa así. Y el paciente le puede hablar acerca de eventos de hace mucho tiempo que quedaron guardados dentro de su memoria, pero le es muy difícil crear recuerdos nuevos, ¿sí? Hay una película que se llama 15 First Dates, como nuestras primeras 50 citas. Es con Drew Barrymore y con Adam Sandler. Y ellos muestran un síndrome de estos, pero pues muy severo, ¿no? Entonces la niña él se enamora de ella y no sé qué, y ella se acuesta a dormir y al otro día no se acuerda de nada. Y ella repite el mismo día todas las veces. A ellos les pasa lo mismo, pero no es tan severo. Digamos que es un poco más suave. Pero les es muy difícil crear recuerdos nuevos de este tipo, episódicos. Profe, que viene una pregunta. Sí. Las preguntas de la memoria semántica no se podrían confundir también con preguntas para memoria episódica. No, entonces la memoria episódica son cosas que le pasaron al paciente, ¿cierto? Cosas que él vivió, ¿sí? ¿Dónde estuvo? ¿Conoció Cartagena? Sí, ¿listo? Y la memoria semántica ya son conocimientos de tipo conceptual. Entonces le hago una pregunta, doctor. Si vamos a hablar del lóbulo temporal del cerebro y me lo evalúan a mí, me dicen, doctor, ¿el temporal cómo es? Y también al mismo tiempo se lo evalúan a usted. Le dicen el temporal cómo es. ¿Qué memoria le están evaluando a usted y qué memoria me están evaluando a mí? ¿La semántica, profe? ¿La semántica a quién? ¿A mí o a usted? A los dos nos están preguntando. Pero hay un contexto muy diferente, porque yo he estado en el temporal, doctor. De hecho, ayer hice una craniectomía descompresiva bifrontal, donde lo que hice fue que descomprimí todo el frontal y descomprimí todo el temporal. Ok, profe, o sea que en su caso sería episódica y semántica. A mí me está evaluando la episódica, pero ¿usted ha visto un lóbulo temporal en la vida real? Sí, pues en morfo, profe, pero... No, en la vida real. ¿Ha tenido un temporal de un ser humano en las manos? No, ¿o sí? Pues no sé si de pronto se cometió un error, profe. Yo alcancé a ver la morfo cuando todavía estaba en el anfiteatro y pues sí lo alcancé a tener. Ah, en anfiteatro. Ah, bueno, no, entonces usted también en ese caso sería episódica. Entonces, bueno, voy a cambiar el ejemplo. Entonces, hay un astronauta y está usted. Y le dicen, ¿cómo se evalúa la curvatura de la Tierra? ¿Cierto? Y se la preguntan a usted. ¿Qué memoria le están evaluando a él y qué memoria le están evaluando al astronauta? Al astronauta sería la episódica y a mí la semántica. Exactamente. Usted el conocimiento de la curvatura de la Tierra lo tiene porque lo ha leído, o porque de pronto lo ha visto en videos, o porque de pronto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos, si yo le pregunto, oiga, ¿y cómo es Cartagena? Si usted ha estado en Cartagena, usted me echa un cuentazo. Usted me dice, no, oiga, es súper bonito la ciudad amurallada, no sé qué, pero afuera hay mucha pobreza y hay unos restaurantes súper exclusivos y la plaza de San Pedro y bueno, todas estas cosas. Pero si yo no he ido, pero he leído mucho sobre el país, sobre esa ciudad, pues yo también le puedo dar una historia acerca de eso, de cómo es Cartagena, sin haber ido. Pero pues realmente eso para mí se está guardando en un slot de memoria especial, que es esta memoria de tipo semántica. ¿Sí? Okay, por ejemplo. Entonces, por eso habitualmente uno le pregunta, oiga, ¿quién es el presidente y cómo es ese señor? Entonces usted le pregunta a alguien cómo es el presidente, pues alguien le puede decir, porque lo ha visto en televisión, y de hecho, si lo ve por la calle hasta lo reconocen, ¿cierto? Pero en la realidad usted nunca ha visto al presidente y en la realidad usted no lo conoce. Eso es de tipo, una memoria de tipo semántica.
¿cierto? Son conocimientos que usted adquiere porque los ha leído, porque los ha interiorizado y porque ha hecho un análisis acerca de él. Esa es la memoria semántica. Vale, ¿Listo? listo, profe. Listo, gracias. La memoria semántica es la memoria de los estudiantes. Entonces, así como la memoria episódica es la memoria de la novia, la memoria semántica es la memoria de los estudiantes. Esta memoria es la que uno desarrolla brutal, porque muchos de los conceptos que uno lee son cosas que uno jamás va a ver. Usted nunca va a ver el ciclo de Krebs en una célula sucediendo, pero usted lo entiende, lo sabe qué pasa, lo manipula de alguna manera, ¿cierto? Por ejemplo, yo en la unidad de cuidados intensivos manipulo eso, ¿cierto? Cuando le doy más o menos irrigación al cerebro, basados en las dosis de vasopresor que le doy al paciente para darle sangre al cerebro. Cuando yo les doy la charla a los internos, o bueno, cuando doy algunas charlas acerca de manejo de paciente crítico, les hablo mucho de eso. Entonces les hablo acerca de la importancia del oxígeno en la sangre para mantener eso. Pero eso es algo que yo nunca voy a ver, nunca lo voy a ver. Nunca voy a ver cómo se hace el ciclo de Cori, nunca voy a ver cómo se hace una fosforilación oxidativa. Todo eso es una memoria de tipo semántica. ¿Listo? E incluso muchas veces los pacientes con demencias muy severas incluso alcanzan a guardar algo de la memoria semántica. Le pueden decir cuáles eran los presidentes desde 1950 hasta el 80, que fue donde estuvieron perfectos. Se acuerdan de cosas de su trabajo, ¿sí? Y entonces habitualmente este es el problema, la memoria semántica. ¿Listo? Habitualmente las estructuras relacionadas son la porción inferior y lateral del lóbulo temporal, ¿cierto? Y digamos que se relaciona también con lesiones del temporal, puntualmente. Memoria procedimental es una memoria que es no explícita, ¿cierto? Básicamente esta memoria procedimental se evalúa evaluando reflejos motores aprendidos, pero esta realmente se evalúa puntualmente para lesiones de cordones posteriores y muchas veces lesiones cerebelosas en enfermedades también neurodegenerativas, pero no forma parte del temporal. ¿Listo? Estructuras también relacionadas pues con como les había dicho, el cerebelo. Puntualmente, bueno, aquí también puse que el área motora suplementaria, ¿cierto? Y los núcleos de la base, pero realmente es más por la relación que tiene la vía córtico geniculada que cualquier otra cosa. Realmente es de cerebelo y más de cordones posteriores. ¿Listo? La memoria de trabajo, ¿sí, doctora? Una pregunta, o sea, las únicas que afectarían la parte temporal es la episódica y la semántica, la procedimental, ¿no? La procedimental no, pero esta también se va afectada, esta que te voy a enseñar ahorita, que se llama memoria de trabajo. ¿Listo? Gracias. La memoria de trabajo, pues ustedes todavía no pasan revista, ¿o sí? Todavía no tienen que evolucionar, ¿cierto? No. Pacientes. No, señor. Bueno, entonces, a ver, otro ejemplo. Bueno, la memoria de trabajo es la que usted utiliza para aquellos datos que usted va a necesitar por un rato y realmente no los va a necesitar más, ¿sí? Datos como cuáles. Entonces, por ejemplo, yo le digo, oiga, hágame un favor, vaya hasta el mercado y va a comprar lo siguiente, póngale cuidado. Usted dice, a ver, ¿qué hay que traer? Le dice, bueno, mire, hay que traer 2 bolsas de leche, traiga 2 cubetas de huevos, traiga aceite, traiga café y traiga jugo de naranja. 5 cosas, ¿cierto? Y usted, listo. Entonces se va para el mercado y dice, bueno, 2 bolsas de leche, el aceite, el café, el jugo de naranja y los huevos, ¿cierto? Claro. A los 2 días, a los 2 o 3 días, yo le digo, oiga, vaya a la tienda y traiga lo mismo que trajo la vez pasada. Usted, yo no me acuerdo qué traje la vez pasada, pero ¿cómo no se va a acordar? No, pues, digamos que memoricé esos datos por el momentico, pero ya no. Y si se lo pregunto más adelante, ahí sí que no. Usted ni se acuerda que fue a la tienda. Oiga, ¿se acuerda que yo una vez lo mandé a la tienda hace como 3 meses? Sí, como que sí. ¿Se acuerda lo que me trajo esa vez? Tráigame lo mismo. Y usted, no, yo no me acuerdo de eso. Son datos que usted guarda por un periodo de tiempo muy corto porque pues, el cerebro de una forma u otra considera que son datos que no necesita, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a ver los pacientes al hospital, habitualmente yo me sé qué pacientes tengo en el hospital, ¿sí? Yo ahorita sé que tengo una señora con un aneurisma roto que lo embolizaron ayer, le hice una descompresiva bilateral ayer, ¿sí? Tengo otra que tiene un subdural que también la operé ayer por la tarde. Tengo una que operó mi colega, le sacó un tumor del temporal, que debe estar con todo esto, alteración de memoria de trabajo. Lo que pasa es que el tumor era demasiado grande y la señora es un edema cerebral severo y está con traqueostomía, entonces pues no le puedo hacer examen mental. Pero pensé en hacerlo para traérselos
y pedirle permiso al esposo pues, de usarlo para la clase, pero la señora en este momento no habla, entonces, porque tocó quitarle muy atrás y también le pegó al área, al supramarginales, entonces alteró el lenguaje. Entonces, esa es la memoria de trabajo. Por ejemplo, cuando ustedes estudian, muchas veces el error que cometen es que guardan los datos aquí en esta memoria de trabajo, ¿sí? Entonces ustedes cuando van a estudiar para el examen, entonces se acuerdan de las vías medulares y se acuerdan de las estructuras nerviosas, pero en 3 meses uno se las pregunta y ya no se acuerda. Entonces, ¿qué pasó? Guardaron eso en la memoria de trabajo y no en la memoria semántica, que es donde debieron guardarla, ¿cierto? No lo guardaron en la memoria semántica, que es donde debieron guardarla, acá, ¿cierto? De hecho, algunas veces, no sé si les ha pasado, que ustedes estudian y cuando les hacen la pregunta, ¿se acuerdan en qué página del libro está? ¿Se acuerdan el párrafo en el que está? ¿Se acuerdan de qué color lo subrayaron? Pero no se acuerdan del concepto. ¿Les ha pasado? Sí, profe. Alguien que le haya pasado y me cuente cómo fue eso. Profe, pues pasa muy seguido también, cuando uno lee las guías y uno dice, ah, no, está en tal guía, en tal parte, y cuando uno mira ya no sabe qué es, cuál es la respuesta. Exactamente, yo me acuerdo, por lo menos a mí, yo me acordaba que estaba en el libro, me acordaba de la página, me acordaba que estaba como en el tercer párrafo, pero no me acordaba qué decía el párrafo. Eso pasa porque lo guardan en la memoria episódica, ¿cierto? Entonces, cuando guardan los datos en la memoria episódica, pues se acuerdan del evento, pero no se acuerdan del contenido. Cuando lo guardan en la memoria de trabajo, se acuerdan del contenido, pero habitualmente se les olvida muy rápidamente. ¿Listo? Esta memoria de trabajo tiene que ver mucho también con las áreas más posteriores del temporal, ¿cierto? Especialmente con las áreas asociativas visuales, ¿cierto? Por eso es que usted se acuerda más de lo que ve, ¿cierto? Y es pues especialmente con el lóbulo temporal. Entonces, lesiones del lóbulo temporal habitualmente están relacionadas con problemas asociados a cualquiera de estos tipos de memoria. Entonces, si le llega un paciente y dice, doctor, tengo un problema de memoria, ¿cierto? Entonces, usted lo primero que va a hacer es que lo va a examinar. ¿Listo? Entonces, vamos a simular un caso. ¿Les parece? Vale. ¿Quién me quiere examinar? Alguien que me eche una mano. ¿Quién me examinó la vez pasada? ¿Hoy está aquí, no? Bueno, a ver, cojo algún incauto. Doctora Camila Labrador, ¿me echa una mano? Buenos días. Sí, señor. Hola, dale. Entonces, ¿me examinas? Dale. Voy a llegar a tu consultorio, bueno. Buenas, doctora, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días. Doctora, es que imagínese que es que vengo porque, yo no sé, doctora, se me están olvidando las cosas. Yo tengo una finquita y yo siempre me acuerdo cuántas reses tengo, pero yo no sé, imagínese que ayer me levanté y yo me acordaba que tenía 100 reses, pero las conté y resulta que tengo 120. Y miré los libros y le pregunté al capataz y todos, no, todo el mundo dice que tengo 120, pero yo me acuerdo que tenía solo 100. Y la vez pasada tenía que entregar una plata y entregué más de la que tenía, entonces creo que tengo un problema. Y se me están olvidando las cosas, doctora, se me olvida dónde dejo la billetera, se me olvida, la vez pasada me bañé y se me olvidó que me había bañado. Entonces vengo a que me diga a ver qué tengo y a ver qué me puede hacer. Bueno, entonces, con el evento de las vacas, ¿hace cuánto más o menos recuerda que fue que tenía más o menos vacas? O sea, ¿cuándo recuerda que fueron las 100 vacas? Eso fue ayer, por eso vengo, porque me preocupé mucho porque me van a robar mi plata. Ah, ya. ¿Y ahí no sería bueno estar como acompañado de alguien, profe? Sí, ¿Para aquí está mi confirmar la hija. información? Aquí está mi hija, al lado mío. Y la hija, sí, doctora, se le olvidan las cosas. Ah, ok. Ahí le podría hacer como preguntas más actualizadas, como para yo tener idea o... Entonces, pues lo primero que tienes que hacer es determinar qué memoria está alterada. La episódica. Bueno, no, lo primero que tienes que determinar es, que tienes que determinar es el patrón de aparición, ¿sí? Entonces, ¿esto ha venido empeorando? Sí, doctora.
viene peor y peor y peor. ¿Desde Al hace fin- cuánto se le empiezan a olvidar las cosas? Como que siente que ya no... Doctora, pues al principio no era tanto, pero ya unos meses para acá ya es peor. Cuando habla de meses, más o menos de cuántos meses. Más o menos unos 6 meses, doctora. Ok. Ujú. Entiendo. Entonces, ¿qué puede ser ahí en la categorización? ¿Qué sospechas? Una memoria episódica. No, en la categorización. A la categorización, que puede ser por alguna neurodegenerativo. Neurodegenerativo. O qué otras patologías tienen ese curso, aparte de la neurodegenerativa. Podría ser convulsiva, pero no estoy totalmente... No, convulsiva no. Acuérdate, la convulsiva inicia y termina. Y el paciente no se enteró. ¿Qué otra patología de la categorización tiene un curso subagudo lento, de lenta aparición? Profe, ¿podría ser demencia? ¿Podría ser qué? ¿Neoplásico? ¿Demencia? Neoplásica es la otra que tiene. Entonces, doctora, ahí con el examen neurológico que se sabe hasta el momento, ¿cómo diferencia usted si es un tumor o es una degenerativa? Ahí, con el paciente sentado, ¿qué le va a preguntar? ¿Tiene antecedentes de enfermedades neurodegenerativas? No tiene antecedentes de enfermedades degenerativas. Pero ¿cómo va a decir? Bueno, puede ser un tumor o puede ser una neurodegenerativa. Entonces usted va a decir, ¿cómo va a saber ahí preguntándole al paciente si puede ser una neurodegenerativa o si puede ser un tumor? Preguntándole la rutina diaria, profe, y la de días pasados. No, la forma de saberlo es que los tumores generan un síndrome de hipertensión endocraniana crónica. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿por dolores de cabeza o algo así? ¿o? Señor, ¿le ha dolido la cabeza? Entonces, sí, doctora, me ha dolido la cabeza. Ok. Segundo, ¿ha tenido vómito? Sí, doctor, he tenido vómito. ¿Ya? Es un tumor. ¿Tumor de dónde? ¿Temporal? Del temporal. Y usted le examina las funciones mentales superiores y el resto se ven conservadas. Entonces usted dice, no, es un tumor, está en el temporal, ¿cierto? Síndrome de hipertensión endocraniana, ¿cierto? ¿Cuál es la tríada de la hipertensión endocraniana? Hipertensión, la tríada de la hipertensión endocraniana crónica, cefalea, vómito y papiledema, pero no hemos visto lo del papiledema. Y hay un signo que es una bandera roja en el dolor de cabeza, ¿cierto? Hay un signo que es una bandera roja del dolor de cabeza que los tiene que poner a ustedes en piloto automático y tomarle un tag al paciente porque puede tener sí o sí un tumor. Y es cefalea que lo despierta por la noche. El paciente dice, doctor, es que tengo dolor de cabeza. El dolor de cabeza lo despierta por la noche. O sea, la respuesta no es si le da por la noche, sino no. El paciente está dormido y el dolor de cabeza lo despierta. Ese es un signo clínico y una bandera roja de que el paciente está haciendo una hipertensión endocraniana. ¿Listo? Y les voy a dejar una tarea. La tarea es averiguar la fisiopatología de ese evento. Es averiguar por qué a los pacientes con tumores les da dolor de cabeza. Y habitualmente el dolor de cabeza es entre las 3 y las 4 de la mañana. Y cuando hagan su práctica clínica, pregúntenselo al paciente. ¿Ha tenido dolor de cabeza? Sí, doctor. ¿Y el dolor lo despierta por la noche? Sí, doctor, me despierta por la noche. ¿Más o menos a qué horas? 3, 4 de la mañana. Listo, el paciente tiene que sentarse para que el dolor le pase. Dolor muy severo. Entonces ahí ya pueden ustedes categorizar que es una enfermedad neurodegenerativa o que es una enfermedad tumoral. ¿Listo? Dale, doctora, continuemos el examen. Entonces usted me va a examinar la memoria. ¿Cierto? Ok, sí, señor. Entonces, el día de hoy, ¿qué desayunó? Doctora, hoy, bueno, ya me preguntó si tengo dolor de cabeza y en este caso voy a decir que no, ¿listo? Sí. No, doctora, no me ha dolido la cabeza, yo no, nunca he tenido dolores de cabeza. ¿Qué desayuné? No, doctora, yo siempre me desayuno un tinto y ya, yo no tomo nada más, doctora. Tintico y una tostadita o algo así, nada más. Ok. Pero sería bueno que me confirmara la Entonces, compañera. Igual que en el caso de que si se despierta o no, porque pueda que si se despierte y él no lo recuerde, ¿no? Entonces le miras a la hija. Entonces, la hija, no, doctora, hoy desayunó tamal y jugo de naranja y se tomó 2 chocolates.
Ok, Pero él antes, sí desayunaba eso, pero ahora no, ahora le ha mejorado bastante el apetito. listo. Listo. Entonces, tiene una alteración de la memoria episódica. Alteración de la memoria episódica típicamente asociada a enfermedad de Alzheimer o algún tipo de demencia. Entonces, ahí usted le solicita una volumetría de los hipocampos y se lo manda al neurólogo. ¿Listo? Listo, sí, señor. Listo, doctora. ¿Claros hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Profe, una pregunta, ¿el Alzheimer tiene también relación, bueno, que se le olvidan las cosas y en el sentido de que a veces entiende mal? ¿Cómo así que entiende mal? No te entendí, perdona. Digamos, o sea, yo le puedo decir una oración a él y él la cambia, ¿me hago entender? O interpreta mal. El problema de la enfermedad de Alzheimer es que en sus estadios iniciales afecta el temporal, pero en estadios ya muy avanzados afecta toda la corteza, incluyendo el frontal. Entonces los pacientes empiezan a hacer problemas de tipo interpretativo, especialmente hablando de la abstracción. Es por eso que en estadios muy avanzados de la enfermedad puede pasar eso. ¿Listo? Ah, listo, profe. Y Por más eso. o menos a qué edad se puede dar por ahí de los 60 hacia adelante o más tarde, más temprano? Habitualmente es una enfermedad típica de la tercera edad. Una enfermedad típica, la demencia senil, la demencia vascular, es típica de esa edad. Hay un tipo de demencia que se denomina una demencia postconmocional. De hecho, hay una película de esas muy buena, donde el actor es Will Smith y es basado en un hecho real. Y es una demencia que la empezaron a encontrar en jugadores de fútbol americano profesionales y en boxeadores, ¿sí? En donde el trauma repetitivo empezó a generar este tipo de demencias. El paciente hacía depresión severa, alteraciones de la memoria, alteraciones del habla, como una demencia habitual, pero la hacían a muy temprana edad, ¿sí? Entonces, lo que llevó a este patólogo, este neuropatólogo, a sospechar la enfermedad, dijo, oiga, pero es que están muy jóvenes, ¿sí? Acaban en suicidio, y decía, pues están muy jóvenes para tener demencia, con exámenes normales, con TAC normal, resonancia normal, y habitualmente fue con unos estudios histopatológicos que él hizo el diagnóstico, se publicó en las revistas médicas, pero e incluso la NFL se pronunció, bueno, fue toda una guerra. Se la recomiendo bastante. La película se llama Concusión. No sé si la han visto, pero se la recomiendo mucho, muchísimo. Además es inspiradora. Profe, qué pena, otra preguntita. ¿El tumor obligatoriamente está asociado con los dos síntomas? O sea, ¿tiene que dar los dos síntomas que es, digamos, el dolor de cabeza que de tipo 3 a 4 de la mañana y vómito o solamente puede ser dolor de cabeza? Puede solamente ser dolor de cabeza. Podría ser solamente dolor de cabeza. Por eso, si un paciente les dice, oiga, tengo dolor de cabeza y el dolor me despierta por la noche, entonces es mejor hacerle una imagen para hacer el diagnóstico. ¿Listo? Ah, listo, profe, gracias. Listo. De hecho, tengo pacientes con tumores gigantes que ni siquiera tienen dolor de cabeza. Entonces, toca ser muy cauto en el examen neurológico. Listo, doctores, perfecto, muy bien. Entonces, habitualmente, ya en este punto de la historia clínica, cuando ustedes estén examinando un paciente, en la parte donde dice examen neurológico, ya habrán escrito paciente alerta y orientado, lenguaje claro y coherente, comprende, domina y repite, funciones mentales superiores sin alteraciones, en el caso que no hayan encontrado ninguna, ¿cierto? Entonces, ahí ya están las primeras partes del examen neurológico. Es decir, vamos por aquí, a ver. ¿Dónde está? Entonces vamos aquí, ¿cierto? Ya hicimos toda la primera parte del examen neurológico, ya la tenemos completa y con los hallazgos que podemos tener acá, ya tenemos más o menos qué se puede sospechar, ¿cierto? La siguiente parte del examen neurológico es bien interesante porque es el examen de pares craneanos, el examen de pares craneanos. En la historia clínica, cuando ustedes escriban, ¿cierto? Que lo van a tener que escribir todos los días, muchas veces, porque habitualmente uno tiene como, por ejemplo, la primera aproximación que tienen ustedes es la rotación por medicina interna. Y ahí habitualmente a cada uno le asignan como de a 5 o 7 pacientes. Tienen uno que llegar muy temprano a evolucionar los pacientes. Y pues obviamente el examen neurológico no es la única parte que uno hace. Uno tiene que examinarle el tórax, los ruidos cardíacos, los ruidos pulmonares, hacerle palpación al abdomen, mirarle examen musculoesquelético, bueno. Pero en términos generales, para que lo tengan ustedes como médicos generales,
el examen neurológico tiene que ir así escrito. ¿Listo? Así como se los acaba de dictar. Siguiente parte, pares craneanos. Entonces yo habitualmente escribo par por par, escribo primer par, segundo, tercero. Pero ustedes pueden escribir, si no encuentran nada, ponen pares craneanos indemnes. Pares craneanos indemnes. Entonces vamos a aprender cómo se evalúan los pares craneanos y cuáles son los síndromes que se pueden asociar si ustedes encuentran alguno de esos pares craneanos comprometidos. ¿Listo? Listo, doctores. Entonces, hablemos entonces del primer par craneano. Bueno, esta clasificación ya ustedes se la saben, la vemos en morfo. Entonces vamos a hablar del primer par craneano. El primer par craneano es un par que habitualmente uno, o pues nosotros, habíamos dejado de evaluar mucho, ¿sí? Ya nosotros, incluso yo muchas veces en mis historias ponía, primer par no se evalúa, ¿sí? Básicamente porque habían otros hallazgos que podían indicarme que el paciente podría tener algún problema. Para que se afecte el primer par, habitualmente tiene que haber alguna lesión en la base del cráneo, ¿cierto? A nivel de la región más basal del frontal, que es por donde transcurre el nervio olfatorio, ¿cierto? Ahí está el bulbo olfatorio y la cintilla olfatoria que va por la parte más basal del frontal. ¿Sí? ¿Recuerdan eso de su anatomía? Yo creo que sí. A ver. El olfatorio, ¿cierto? Entonces, acuérdense que está aquí la base del cráneo, aquí está el bulbo olfatorio, la cintilla olfatoria. Listo, doctores. Entonces recuerden que entonces hoy día con el COVID-19, uno de los síntomas más habituales es pérdida del olfato. Entonces, como lo más habitual es pérdida del olfato, pues ahora la evaluación del primer par casi que se volvió obligatoria, ¿cierto? Después de que mucho tiempo duramos sin examinarla. Y una causa frecuente de motivo de consulta, que era una causa muy rara, era no siento el olor. Y por esas causas habitualmente el paciente no va al médico. Simplemente pues como que no se da cuenta y vive con ello. A no ser que el paciente tenga algún trabajo así relacionado con el olfato y el gusto. Es decir, que sea catador de vinos o que sea sommelier o que sea chef, una cosa de estas. Entonces, oiga, doctor, tan raro que ahora los platos no los puedo hacer. Nosotros tuvimos un caso en la fundación de este tipo. Entonces, ¿cómo se evalúa el primer par? Entonces, el primer par obviamente tiene que tener algunas sustancias con olores, ¿cierto? Especialmente olores y olores que no sean irritantes. Por ejemplo, mucha gente, algunas veces veo que lo evalúan con alcohol. Con el alcohol no se puede evaluar. Porque el alcohol es capaz de hacer irritación, ¿cierto?, de otros pares relacionados a los tercios anteriores de la lengua con solo la olfacción. Entonces tienen que ser estructuras como café, tabaco o chicle, por lo menos. ¿Y cómo se evalúa? Lo ideal es que el frasco que usted tenga, eso sea hermético, ¿cierto? El paciente cierra los ojos, que no lo pueda ver, y se cubre una fosa nasal, ¿cierto? Y le evalúa primero un lado con un olor y después el otro lado con un olor diferente. Es decir, uno debería cargar dos frasquitos. Cuando yo era estudiante, nos ponían a cargar esos frasquitos y yo en uno cargaba café, era un frasquito de esos con corcho, y en el otro cargaba tabaco. Yo cuando era más joven, cuando viví en Texas, allá es habitual fumar tabaco en pipa, entonces yo fumaba tabaco en pipa y cargaba tabaco ahí en el frasquito. Tabaco ese aromatizado, entonces ahí ya tabaco con olor a vainilla, ¿verdad? Entonces uno le ponía al paciente, le cubría los ojos, destapaba le decía cúbrase una fosa nasal y así podía evaluar el nervio olfatorio de un lado o del otro. ¿Listo? Otra cosa importante, que mantenga la boca cerrada para que el olor no lo capte por la parte de la boca, porque pues ustedes saben que el aire se distribuye tanto por la boca como por la nariz. ¿Listo? Y así se evalúa el primer par. En ese momento usted puede encontrar varias cosas. Anosmia, es decir, el paciente no huele nada. Usted le tapa y le pone así, ¿huele? No, doctor, no huele nada. Hiposmia, el paciente huele pero le cuesta, tiene que. Hiperosmia, el paciente tiene un aumento de la agudeza olfatoria, habitualmente relacionados con pacientes con algunos problemas de la pineal, ¿cierto? Tienden a tener hiperosmia. Yo recuerdo que yo tenía una amiga que de verdad tenía hiperosmia, o sea, ella captaba los olores así de muy lejos, todo el tiempo estaba echando perfume y ella se acordaba de la gente por lo que olía. Yo me burlaba de ella porque le parecía un perro.
pero ella tenía el olfato súper desarrollado. Esto, bueno. De hecho, le decía a uno, ¿qué te pasa hoy? Y uno le decía, no, no me pasa nada, es que hoy hueles raro. Y yo, así, ya que huelo. No, no sé, como raro. ¿Tienes algo? Y uno, sí, estoy como triste. Increíble, pero eso pasa. Ahorita ella es médico y es fisiatra. Hiparosmia es una alteración del olfato, ¿cierto? Una alteración del olfato o la percepción de olfatos de cosas que no existen. Y habitualmente son olores malucos. El paciente dice, doctor, es que yo no sé por qué, pero hay momentos en que siento un olor horrible. ¿Sí? Un olor horrible, horrible. Es un olor que incluso me vomito por el olor, ¿cierto? Entonces, dependiendo de los hallazgos, usted puede sospechar varias cosas. Entonces, en términos generales, si el paciente tiene una parosmia, especialmente esta que se denomina cacosmia, ¿cierto? Hablan acerca de lesiones del lóbulo temporal en la región mesial cuando el paciente convulsiona. Crisis o convulsiones de la región temporal mesial del temporal generalmente tienden a tener este evento y el paciente se lo va a referir. Doctor, es que yo a veces siento olores y yo le pregunto a la gente y nadie más lo siente, ¿cierto? A eso se le denomina parosmia. Y también habla acerca de crisis temporales mesiales. ¿Listo? Evaluando ese primer par. Cuando el paciente tiene hiposmia o anosmia puede deberse a varias causas. El síndrome postrauma o postconcusional también causa con hiposmia y ustedes saben por qué, ¿cierto? Yo la vez pasada les conté por qué. ¿Se acuerdan por qué? Cuando vimos anatomía. ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Entonces recuerden que habitualmente que el cerebro pues no está ahí suspendido, el cerebro está flotando en líquido subarachnoideo habitualmente, ¿cierto? Suspendido tanto por los sistemas meningios como por este sistema hidrodinámico, y cuando hay especialmente choques de atrás hacia adelante, por ejemplo, están en el carro y lo chocan por atrás fuertemente, el cerebro baila, y en ese baile los nervios que van pasando por la lámina cribosa habitualmente se cisuran, y el paciente, uno de los síntomas que tiene por eventos postconmocionales es alteración del olfato, pérdida del olfato, que muchas veces se tiende a recuperar, con el tiempo y con terapia. ¿Listo? Eso tiende a no ser un problema para los pacientes, pero para algunas personas que trabajan en esas industrias, pues habitualmente sí tienen bastante problema. Sí, estos tipos quedan incapacitados. Entonces, ¿usted cómo se gana la vida? No, soy sommelier en un restaurante, ¿sí? Yo soy el que compra los vinos, yo soy el que hace el maridaje. Los que han tenido la oportunidad de ir a estos restaurantes súper bonitos, pues es chévere porque el sommelier viene, pues a mí por lo menos que me gustan mucho los vinos, y el tipo le dice, mire, yo le recomiendo este para que, ¿qué va a pedir de plato? Entonces, no, mire, tengo ganas como de comerme una carne, y el tipo le dice, mire, este está genial, y realmente mezclan muy bien. Hace poco vi un sommelier que el tipo es tan bueno que le hace maridaje a cosas como hamburguesas de McDonald's. Dice, si usted pide una Big Mac, el mejor para combinarlo es un Riesling bien, ¿cierto? Con mucho cuerpo. Pero, pues, si ese tipo se le llega a lesionar el olfato, pues es la embarrada. ¿Listo? Listo, doctores. Y aquí aparece un síndrome bien característico, que es el síndrome de Foster-Kennedy, del cual vamos a hablar ahorita. Síndrome de Foster-Kennedy, que ustedes van a tener que aprender a diferenciarlo solamente con este examen. ¿Listo? Pero este síndrome de Foster-Kennedy ¿listo? El segundo par craneano o nervio óptico, doctores, pues obviamente para evaluar el segundo par, lo primero que van a tener que hacer es determinar que el paciente no tenga una alteración visual de tipo oftálmica o de tipo óptica. Es decir, que el paciente le diga, no, doctor, es que yo tengo una catarata, pues ahí se falsea el examen del par, ¿cierto? Entonces, tienen que hacerle un examen de agudeza visual. Dame lo que estoy buscando. Un examen de agudeza visual. ¿Cómo se hace un examen de agudeza visual? Obviamente, se utiliza esta tablita, ¿cierto? Una tablita de Snell, ¿cierto? Y lo que hacen es que empiezan a hacerle todo el examen visual, que yo pienso que van a tener una clase de esto, entonces por eso no voy a extenderme mucho hasta esto. Esto se evalúa habitualmente sobre una escala de 20, y lo habitual es que a 20 usted vea lo que tiene a 20. Pero pues esto pienso que lo van a ver más adelante cuando vean examen visual. Entonces no nos vamos a enfocar mucho en eso. Pero una de las causas por las que le puede llegar el paciente es, doctor, lo que pasa es que yo no veo bien, ¿cierto?
Ya fui al optómetra, ya fui al oftalmólogo, pero sigo viendo mal, ¿cierto? Entonces, doctores, lo primero, la agudeza visual. Siguiente, campimetría, los campos visuales. Tercero, la visión de colores. Y cuarto, el examen de fondo de ojo. Entonces, pregunta de examen, ¿cómo se evalúa el nervio óptico? Tienen que responder la agudeza visual, la campimetría, la visión de colores y el examen de fondo de ojo. ¿Listo? El examen de fondo de ojo requiere toda una técnica, ¿cierto? Requiere toda una técnica que si tuviéramos la oportunidad de tener un taller, pues se los podría explicar. Pero pues en el fondo de ojo, básicamente, cuando uno lo mira, uno toma el oftalmoscopio, se para de frente al paciente y con su ojo del lado contralateral evalúa al paciente, ¿cierto? Para que no queden boca con boca o nariz con nariz y pues no hagan un close-up. Siempre avisarle al paciente que es un examen incómodo porque uno se tiene que acercar mucho, ¿cierto? Aunque recientemente han salido unos oftalmoscopios bastante buenos. Y este es un examen que habitualmente no hacen los médicos generales por alguna razón, haciendo que tienen los oftalmoscopios en el consultorio. Entonces llegan, no, doctor, es que el paciente tiene unos síntomas, no sé qué. ¿Y lo examinaste? Sí, claro, sí, está normal. ¿Y el fondo de ojo cómo está? Ah, no, pues... Sí, me acuerdo de un paciente que tenía un síndrome muy extraño, no sé qué, era neurológico, y le apareció un meningioma chiquito aquí adelante, pequeñito. Y entonces los neurólogos que lo operáramos y que teníamos que operar al paciente, le dije, pero es que ese tumor no es el problema del paciente. O sea, si yo opero a ese paciente de ese tumor, que además es benigno, que probablemente ese tumor se puede quedar ahí el resto de la vida, el paciente no le va a generar ningún problema, el paciente no le van a quitar los síntomas. Entonces ellos decían que sí, que el paciente tenía una hipertensión endocraneana, porque tenía dolor de cabeza y que vomitaba. Entonces yo les dije, fui, mire el paciente, yo lo examiné, yo sí le hice un fondo de ojo y uno de los hallazgos más insignes en la hipertensión endocraniana es este fenómeno, el fenómeno del papiledema. Papiledema, ¿cierto? Usted busca la papila y lo que encuentra es una papila sumamente inflamada y ahorita les explico cómo se ve el fondo de ojo cuando lo vayan a hacer. Entonces lo miré y la papila del paciente era una papila totalmente normal, lo cual muestra que el paciente no tiene un síndrome de hipertensión endocraniana. Cuando se volvieron a reunir conmigo, entonces ellos expusieron su caso, no sé qué. En esa época yo todavía era residente, ahí llegaron todos mis profesores, la reunión del servicio era los martes. Y entonces dijeron que no, que es la hipertensión endocraniana, no sé qué. Y yo les dije, le hicieron un fondo de ojo al paciente. Y ni la neuróloga ni los residentes le habían hecho un fondo de ojo, lo más básico. Cuando uno como médico empieza a fallar en lo básico, empieza a tener problemas. ¿Listo? Tiene este problema porque se empieza a equivocar, ¿cierto? Entonces, por eso es que, por ejemplo, en mi consulta actualmente tengo problemas porque me dan muy poquito tiempo para ver los pacientes y algunas veces me cuesta examinarlos, me cuelgo mucho en la consulta, ¿cierto? Entonces, eso como que es una crítica que yo me hago todo el tiempo. Le digo a mis estudiantes que no dejen de examinar a los pacientes y yo a veces no los examino. Entonces, bueno. Entonces, doctores, el fondo de... Entonces les dije, no, no tiene papiledema. Y si no tiene papiledema, no tiene una hipertensión endocraniana. Y lo característico del papiledema en la hipertensión endocraniana es que tiene papiledema en los dos nervios, en los dos ojos. Papiledema bilateral. Patognomónico de hipertensión endocraniana. ¿Listo? Es decir, como causa un tumor. Ustedes encuentran un paciente con cefalea, vómito, el dolor lo despierta por la noche. Antes de hacerle un TAC y antes de hacer una resonancia, lo que usted le debería hacer es un fondo de ojo. Y si en el fondo de ojo le encuentra un papiledema, pues ya le hace el diagnóstico. De hecho, muchos de estos pacientes no los deriva el oftalmólogo, porque el médico general se lo manda al oftalmólogo y el oftalmólogo sí le hace su fondo de ojo. Y dice, no, el paciente tiene un papiledema, le pide la resonancia y me lo manda. Habitualmente es así. Entonces, ¿cómo se mira el fondo de ojo, doctores? Lo primero, doctores, es encontrar uno de estos vasitos. Entonces, lo primero es que tiene que ser en un lugar que esté oscuro, ¿cierto? ¿Con qué objeto? Que la pupila se dilate. Lo mejor es tratar de no usar ningún irido dilatador para hacerlo, a no ser que usted sea oftalmólogo. Y si lo hace, dejar claro que lo hizo, porque algunas veces el paciente llega con una pupila dilatada de urgencias y todo el mundo empieza a correr, ¿cierto? Pensando que de pronto el paciente puede tener una hipertensión endocraniana, ¿cierto? En el fondo de ojo habitualmente lo que uno ve, a ver si aquí hay forma de... A ver. No. Lo que uno ve realmente uno nunca lo ve así, a no ser que tenga
un aparato que es muy caro, unos lentes que son muy caros, uno se lo puede ver así, pero con el oftalmoscopio normal, el que tiene uno, que esos oftalmoscopios también son carísimos, ¿cierto? Y además se golpean y se dañan. Lo primero que usted encuentra es un vasito sanguíneo. Lo primero que usted encuentra es un vasito sanguíneo. Es lo primero que uno puede ver ahí al fondo de ojo. Un vasito sanguíneo. Y cuando usted mira esos vasitos sanguíneos, esos son los únicos vasos sanguíneos de todo el cuerpo humano, que usted puede evaluar en el paciente vivo sin necesidad de abrirlo. En esos vasos sanguíneos, en ese orden de ideas, en esos vasos sanguíneos, tendríamos que hablar de una cosa que se denomina la reticulopatía. Reticulopatía, ¿cierto? ¿Han oído hablar de eso? Retinopatía. La retinopatía, doctores, la retinopatía básicamente son cambios que hace el ojo, cambios que hace ese fondo de ojo y que les muestra a ustedes básicamente cómo está el resto de vasos del cuerpo, ¿cierto? Entonces, la retinopatía tiene 4 grados de clasificación, ¿cierto? Va de 1 a una retina sana, a 4 cuando ya encuentra uno hemorragias y exudados. Si usted tiene un paciente hipertenso y usted le hace un control de retinopatía, ahí puede saber también cómo están las coronarias, cómo están los vasos del cerebro, cómo está el resto de vasos sanguíneos, cómo está la irrigación vascular central, cómo están los vasos del riñón. Entonces, un paciente hipertenso o un paciente diabético mal controlado, usted le hace un fondo de ojo y el paciente tiene una retinopatía de este tipo, usted debería hacerle estudios, por ejemplo, de coronarias, por ejemplo, del cerebro, y mirar cómo está la función renal, porque muy seguramente este paciente no está bien. Entonces, tarea, doctores, tarea, averiguar los grados de retinopatía, habitualmente descritos como retinopatía hipertensiva. Van de 1 a 4 grados de retinopatía. La retinopatía hipertensiva. ¿Listo? Y ahí van a ver que hay uno de cruces arteriovenosos positivos. Bueno, ahí los verán cuando hagan la tarea, pero pues que no es el objetivo de acá. ¿Listo? Entonces lo primero que ustedes van a ver es eso, un vasito. Cuando ustedes se asoman, no van a ver todo este evento. Lo que van a ver es un vasito. Y lo que uno hace es así con la lucecita, entonces el paciente aguante, ¿cierto? No parpadee, o algunas veces le dicen, mire la luz. La forma que yo he encontrado más fácil para ver el fondo de ojo es decirle, fije la mirada en un punto. Y la única forma de volverse bueno en esto es hacerle fondo de ojo a todo el mundo. Entonces coja su oftalmoscopio y coja a todos sus amigos y a toda su familia y hágale fondo de ojo a todos hasta que lo logre. Las primeras veces uno no lo logra. Y lo otro que yo hacía era hacerle fondo de ojo a todos los pacientes. Así tuviera lo que tuviera. El paciente le dolía la espalda, yo le hacía fondo de ojo. Con el objetivo de entrenarme para hacerlo. El paciente no le hace daño, no le duele. Y si es mucho lo que usted puede averiguar ahí, pues igual se entrena. ¿Listo? Cuando usted va el fondo de ojo, lo que hace es que usted empieza a seguir un vasito, empieza a seguir uno de los vasitos, ¿cierto? Empieza a seguir uno de los vasitos. Y, esperen un segundo, doctores, un segundo. Pero entonces, tienen que encontrar un vasito de estos, ¿cierto? Y seguirlo. Entonces la pregunta, y cuando uno lo sigue, pues con lo que se encuentra es con la papila del nervio óptico, ¿cierto? Y entonces ahí puede darse cuenta si el paciente tiene o no tiene papiledema. Ah, profe, ¿y hacia dónde lo sigo? Es la pregunta, ¿cierto? Entonces des en cuenta que los vasos del ojo tienen una característica y es que siempre se dividen en dos. Dos, ¿cierto? Entonces lo que van a hacer es encontrar la Y y irse a uno de los troncos. Ahora, lo habitual es que si se dan cuenta los vasos dibujan como una letra C, Y habitualmente esa letra C, habitualmente no, siempre, esa letra C, ¿cierto? La convejidad, ¿cierto? O la parte abierta de la letra C va hacia temporal. Y el lado cerrado o el lado cóncavo de la letra C va hacia nasal, ¿sí? Es decir, este ojo sería ¿qué ojo? Del paciente. ¿Derecho? ¿El izquierdo? El derecho. Del izquierdo. Porque miren, que la C va hacia temporal
este va hacia nasal, y si tenemos el paciente parado de frente, ¿cierto? Tenemos el paciente parado de frente, pues obviamente el ojo, este sería el lado izquierdo, porque la C va hacia temporal. Es decir, el otro ojo no estaría aquí, sino estaría aquí. ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Exactamente. Entonces lo que hace uno es que se va siguiendo el vasito, hasta que encuentra la papila del nervio óptico. Al principio es difícil, pero entre más uno, como todo en la vida, entre más practique, mejor se vuelve. Ya después usted lo puede hacer rápidamente, usted puede mirar al paciente, ¿cierto? Muchísimas veces, de todos los estudiantes que he tenido en la universidad, ahorita solo 2 son médicos, de los que yo he conocido, con Fabián Barreto y Daniela Ardila. En los 2 sitios que están los 2, ninguno tiene TAC. Y entonces, ¿qué hacen? Apunta a examen neurológico, hacen los diagnósticos y hasta el momento van bien. Daniela incluso está en el CAMI de Patio Bonito. O sea, a Daniela le llegan unos casos muy complicados. A veces me llama con unos casos que no dan ni remite ese paciente. Pero con el fondo de ojo, de hecho, Dani es muy buena haciendo fondo de ojo. Dani le hace fondo de ojo a los pacientes y dice, tiene un papiledema severo, post-trauma. Entonces ya dice, no, pues el paciente está haciendo una hipertensión endocraniana, tiene un edema cerebral maligno, lo remite y habitualmente le responden las remisiones rapidísimo, ¿cierto? Basada en su excelente examen neurológico. Después ella remite pacientes a Kennedy porque hace parte de la subred y ella hizo neurología ahí en Kennedy. Entonces Dani llama y averigua qué pasó con el paciente y casi no se ha equivocado, solamente con el examen neurológico. Sí tenía un edema severo. O le encuentra a veces un papiledema de un solo lado y dice, no, tiene un hematoma que es de ese lado, ¿cierto? Y eso lo hace con el fondo de ojo. Entonces tienen que averiguar grados de retinopatía hipertensiva y cuando se hace el fondo de ojo, lo que tienen que buscar es la presencia de papiledema. ¿Listo? Papiledema. Entonces esto es lo que van a buscar. ¿Listo? Entonces también la otra tarea que van a hacer es que van a buscar cómo se ve el papiledema en diferentes imágenes. Otro signo que se puede encontrar ahí es cuando el paciente tiene una hemorragia subaracnoidea. Los pacientes con hemorragia subaracnoidea, porque se les rompe un aneurisma, tienen una característica clínica muy habitual, que es de tipo vascular. O sea, ¿qué característica tiene? ¿Alguien está en la clase? Se rompe. ¿Súbito? Súbita, profe. Inicio súbito. Es inmediato. Inicio súbito. Y el paciente refiere que es el peor dolor de cabeza que ha tenido en toda su vida. Así es, doctor, es el peor dolor de cabeza que ha tenido. Me dolió tanto que me vine para acá. Algunas veces vomita. En el fondo de ojo hay un signo que se denomina el signo de Tirson. El signo de Tirson. Ese signo de Tirson es una hemorragia subhialoidea en el ojo, que lo que ustedes encuentran cuando encuentran estos vasitos es que encuentran como si fueran gotas de pintura, como cuando usted está pintando y cae una gota de pintura al piso, se ve exactamente esa configuración, como si fuera una gota de pintura, y eso se denomina el signo de Tirson, una hemorragia subhialoidea, que es patognomónica de una hemorragia subaracnoidea. Si usted no encuentra el signo de Tirson, el paciente podría tener la hemorragia subaracnoidea y no haber hecho el signo. Pero si usted encuentra el signo, puede estar seguro que el paciente lo tiene. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene un excelente valor predictivo positivo, pero no tiene un muy buen valor predictivo negativo. ¿Sí? ¿Claros hasta ahí? Es decir, muy buena sensibilidad, muy mala especificidad. ¿Ya vieron eso, cierto? De sensibilidad y especificidad. Muy bien, me siento hablando solo. Bueno. Entonces, doctores, ese es el examen de fondo de ojo y es la siguiente parte. Siguiente parte a evaluar en el segundo par, la discriminación del color. Y esa discriminación del color se hace con esta tablita que se denomina la tabla de Ishihara. La tabla de Ishihara. Bueno, ahí levantó la mano alguien. Cuénteme, doctor. Profe, una pregunta. Cuando hay hemorragia subconjuntival, ¿también podría ser un signo de eso? ¿O normalmente siempre es por trauma que sean esas hemorragias? No, las subconjuntivales son por trauma y y como tú lo indicas, es debajo de la conjuntiva y pues obviamente no tienes que hacerle un fondo de ojo, eso lo ves a simple vista, ¿cierto? Incluso las hemorragias subconjuntivales en pacientes que levantan pesas o hacen mucho esfuerzo, un síndrome de Valsalva muy fuerte, pues lo que acaba pasando es que hace una hemorragia subconjuntival, que es básicamente el ojo rojo, ¿no? Vale, pues gracias. Listo.
En la tabla de Ishihara, entonces, a ver, le voy a hacer la tabla de Ishihara a alguno de ustedes ahí, como por hablar. Doctora Dayana H. ¿Me colabora? Buenos días, profe, sí, señor. Hola, Dayana. ¿Qué número ves aquí? 25, ¿Y acá? 29, ¿Y acá? 56, Ujú. 45, 6 y 8. Perfecto. Entonces ahí la doctora ya sabemos, ¿cierto? Que no tiene un daltonismo. Y así se evalúa la escala de colores y es parte de lo que hay que evaluar en el examen del segundo par. ¿Listo? Lo siguiente a evaluar en el segundo par es la campimetría. La campimetría. Y la campimetría es la capacidad que tiene el paciente de ver, como dicen coloquialmente las abuelas, de ver de reojo, ¿cierto? Y lo que hacemos habitualmente es una cosa que se denomina una campimetría por confrontación. Hay una campimetría electrónica. Usted manda al paciente, lo sientan en un computador y el computador le dibuja todo el campo visual del paciente, ¿cierto? Sin embargo, en el consultorio usted le puede hacer una campimetría. ¿Cómo se hace la campimetría? Le dice al paciente, cúbrase un ojo y se cubre un ojo usted y se sienta a la altura del paciente lo más cercano que pueda. Y bueno, lo primero que tiene que saber es que usted esté bien, ¿cierto? Que usted no tenga un problema de alteración de los campos visuales, ¿cierto? Y lo que tiene que hacer es que pone un objeto en la periferia donde usted ni el paciente lo vea y se va acercando. Y le dice al paciente, avíseme en qué momento lo ve. Lo normal es que en tanto el paciente como usted lo vean al mismo tiempo. Si los dos lo ven al mismo tiempo, quiere decir que el paciente está normal, como usted, o que los dos tienen un problema. Pero habitualmente pues, lo primero que tiene que hacer es usted determinar que usted no tiene un problema de campos visuales, ¿cierto? Entonces venga a ver si tenemos un buen video sobre una campimetría. Profe, los de la campimetría son los mismos como con uno que sacar el pase de conducción, que son como, no sé, que en una pantalla le ponen a uno como cruces que uno tiene que determinar en qué sector están. Sí, algo así. Sí, no, sí es eso. Una campimetría electrónica. Una campimetría mal hecha. Entonces, aquí por ejemplo él la está haciendo mal, porque está parado muy lejos del paciente, entonces no van a ver lo mismo, ¿cierto? Entonces para hacerlo lo primero que tiene que hacer es ponerse al nivel del paciente. Veámoslo acá. Así como hace la doctora. De hecho, ahí también está mal, porque ella es más alta que la paciente. Deberían estar, las dos cabezas deberían estar simétricas, ¿cierto? Entonces vamos a ver si deja de hablar y hace el examen. Entonces ahí, el paciente se tapa el ojo, pero ahí también está mal, porque la doctora también debería taparse el ojo. Porque entonces puede estar falseado por el otro. A ver. A ver si este lo hace mejor. Entonces ahí, mire, ahí está diciendo que deben estar al mismo nivel, ¿cierto? Le dice al paciente, no mueva los ojos, le dice, míreme a mí, porque entonces el paciente mueve el ojo, ¿cierto? Y usted examina los 4 campos visuales. Pone un estímulo acá, un estímulo acá, un estímulo acá, un estímulo acá. 4 cuadrantes, ¿cierto? Para mirar si el paciente tiene alteraciones de la campimetría. Ahí tiene que tener cubierto el ojo. ¿Cierto? ¿Claros hasta ahí? ¿Cómo se hace una campimetría por confrontación? Si usted se sienta al frente del paciente, le pide al paciente que se cubra un ojo, usted se cubre el ojo de ese lado y le empieza a mostrar los objetos, ¿cierto? Sobre los 4 cuadrantes, es decir, superior externo, superior externo, inferior externo, superior interno, inferior interno, ¿cierto? Y ahí usted evalúa los campos visuales del paciente. Si usted le sospecha que el paciente tiene una alteración en los campos visuales, lo que puede hacer es enviarlo a hacer una campimetría electrónica. Entonces, a ver si ella está ahí sentada al nivel del paciente, cúbrase un ojo. Ella también tiene que cubrirse el ojo, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Para evaluar el mismo lado, se lo está haciendo perfecto. Deberían estar un poquito más cerca y aquí está hablando el cuadrante inferior derecho. Entonces, si ella lo ve, la señora tiene que verlo. Ahí está evaluando los cuadrantes nasales, ¿cierto? Y ahora el otro ojo.
Entonces, habitualmente lo que yo hago es que pongo el dedo donde no lo vea y empiezo a moverlo hacia el campo visual y le digo al paciente, avíseme cuando lo vea. Y tiene que coincidir cuando él lo ve de cuando yo lo veo. Si yo lo empiezo a ver y el paciente no dice nada, ahí ya sé que él tiene un déficit. ¿Listo? Esa es la campimetría por confrontación. Y entonces, ¿qué puede encontrar uno en una campimetría por confrontación? Entonces puede encontrarse con todas estas cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede pasar? Que no vea por un ojo, ¿cierto? Tenga una amaurosis. Si el paciente pierde la visión por un ojo, ¿de qué origen creen que puede ser el evento? Doctor, dejé de ver, así de repente. ¿De qué tipo puede ser el evento? Vascular, porque fue inicio súbito. Y acuérdense de una cosa, el ojo no es otra cosa que una prolongación del cerebro. No es más, el ojo es eso, una prolongación del cerebro. No es nada más. Entonces, por eso, desde el ojo, usted puede ver tanto acerca del sistema nervioso, ¿sí? Cuando el que dijo que los ojos son la ventana del alma, más allá de un centro poético, yo creo que estaba hablando de algo anatómico-fisiológico, ¿cierto? Porque realmente si usted le hace un fondo de ojo, usted puede saber cómo están el resto de vasos sanguíneos del cerebro y haciéndole un examen de funcionalidad puede saber más o menos qué está pasando allá adentro. ¿Listo? Entonces, pues si tiene pérdida de la visión, puede tener un problema o en el globo ocular o puede tener un problema en el nervio óptico, ¿cierto? Tal como se muestra aquí en la A. Ahora, si el paciente tiene un problema de visión en los dos campos temporales, es decir, usted se sienta con el paciente y le hace el examen por confrontación y el paciente aquí hacia lateral no ve, ¿cierto? Habitualmente es una lesión en el quiasma óptico, ¿cierto? Entonces esto se denominaría una hemianopsia, hemi, mitad, anopsia, campo visual, ¿cierto? Bitemporal. Y las anopsias se dividen en homónimas y heterónimas. Las hemianopsias homónimas son las que van para el mismo lado. Por ejemplo, este paciente, este caso, él no ve el campo nasal de este ojo y no ve el campo temporal de este ojo. Supongamos que este es el ojo derecho, este es el ojo izquierdo, entonces todo el lado izquierdo el paciente no lo ve. Es decir, tiene una hemianopsia homónima izquierda. Hemianopsia homónima izquierda. En este caso, como son los dos temporales, serían hemianopsias heterónimas. Tiene una hemianopsia heterónima bitemporal. ¿Y qué estructura habitualmente se encuentra aquí pegada al quiasma óptico, doctores, desde el punto de vista de la anatomía? Doctor David Rafael Soto, ¿qué estructura hay acá pegadita al quiasma óptico en la anatomía? ¿La hipófisis? La hipófisis. Muy bien. Es decir, que un paciente en el que usted tenga este hallazgo, muy seguramente tiene un problema hipofisiario y está generando alguna compresión sobre el quiasma óptico. Súper frecuente. ¿Qué le pasa al paciente habitualmente? Les voy a contar. Estos pacientes habitualmente consultan y no consultan al médico. Estos habitualmente llegan al optómetra primero. Dicen, no, es que tan raro, yo siento que ya no veo bien. Y, por ejemplo, tuve una paciente que dijo, doctor, es que le he dado 3 veces al carro por los lados. Pero ya hoy vine porque ya me preocupé porque me llevé un ciclista con el lado derecho del carro y yo no lo vi, de verdad que no lo vi. El paciente no lo nota porque la visión central está conservada. Hasta que usted no le hace el examen, el paciente no nota que está perdiendo la visión en los campos temporales. Muchas veces no van donde el médico, sino que van donde el optómetra los mira, los ve bien. Los tumores de hipófisis habitualmente, como hay una cisterna, pueden crecer y no generan hipertensión endocraniana, entonces no les encuentra papiledema. Y el optómetra lo que hace es que le cambia las gafas, le pone un poquito más de fórmula a las gafas y dice, no, ya con eso. El paciente dice, sí, ya con eso veo un poquito mejor. Sigue pasando el tiempo, el tumor sigue creciendo, los campos visuales se van cerrando cada vez más y el paciente dice, no, pero entonces va a entrar y o va pasando y no ve la persona que trae al lado y le pega con el hombro. Dice, perdóname. Y le pasa cada vez más, se golpea contra las puertas, se lleva lo que está por ahí en la mesa, pasa y se lo lleva con el hombro porque no lo ve, ¿cierto? Ya cuando llega donde el médico, uno de ustedes, que es muy juicioso, dice, bueno, ¿qué tiene? No, es que siento que no me cambiaron las gafas, no sé qué, ¿cierto? Si usted no es juicioso, no lo examina.
Si no lo examina, el paciente se devuelve donde el oftalmólogo y se demora otros 3 meses. Si el paciente es de EPS, se va a demorar por lo menos 6 meses en poder llegar al neurocirujano. Entonces, usted le ahorra tiempo. Si usted le hace el examen y usted dice, no, tiene una hemianopsia heterónima bitemporal, muy seguramente el paciente tiene un problema hipofisiario, ¿cierto? Y ese problema hipofisiario le genera este patrón. Y se lo manda al neurocirujano, el neurocirujano lo opera y esto le mejora. De lo contrario, si la compresión aumenta, el paciente puede quedar ciego. O si el tumor sangra, hace una cosa que se llama una apoplejía pituitaria, que es una urgencia neuroquirúrgica, basada en que el paciente puede quedar ciego porque el tumor sangra. Entonces ahí viene un nuevo concepto. Uy, doctor, ¿cómo así que los tumores sangran? Sí, los tumores sangran, pueden sangrar. Entonces, eventos vasculares que usted cree que son eminentemente vasculares pueden ser tumorales. ¿Listo? Listo, doctores. Lesiones hacia... Entonces, este es el tracto óptico, ¿cierto? El tracto óptico, ¿cierto? La cintilla óptica. Y este de aquí atrás se le denomina el tracto óptico. Si la lesión está hacia el tracto óptico, lo que hace es que genera hemianopsias homónimas del lado donde se genera la lesión, ¿sí? Hacia el lado contralateral realmente. Entonces, por ejemplo, si tiene una hemianopsia homónima, tiene una hemianopsia homónima izquierda, ¿cierto? Muy seguramente la lesión está en el tracto derecho. ¿Por qué razón? Porque recuerden que las imágenes llegan al lado contralateral de la retina. Entonces, usted tiene una imagen ahí, las imágenes del campo temporal llegan a la retina nasal y las imágenes del campo nasal llegan a la retina temporal, ¿cierto? De ahí salen los nervios ópticos, ¿cierto? Y los que van en la parte nasal se cruzan y pasan al otro lado. Mientras que los que van en la parte temporal no se cruzan, sino que siguen por el mismo tracto óptico. En ese orden de ideas, si usted tiene una lesión sobre esta cintilla, ¿qué se dañaría? Entonces vamos a hacer el ejercicio. Entonces, como la imagen se forma, como la imagen que usted no está viendo, en este caso, por el ojo derecho, por el ojo izquierdo, la imagen que usted no ve es la imagen temporal, eso quiere decir que es esta región la que está perdida. Es decir, la afección estaría en este nervio, ¿cierto? Que se cruza y cuando se disrupte aquí en este lado, pues se daña y el paciente no tiene visión en el campo temporal, ¿cierto? El ojo derecho, pues el ojo derecho, como ya les dije, la retina nasal ve el campo temporal. Tengo problemas ahí con... La retina nasal ve el campo temporal, es decir, que esta fibra, cuando llega acá, se cruza y se va por este lado. Entonces, ese lado lo ve perfecto, ¿cierto? Lo del campo temporal lo ve perfecto, no tiene problema, el ojo derecho, ¿cierto? Entonces, estamos hablando del C. Entonces, miren que el campo temporal no tiene problema, lo ve perfecto. Pero el campo nasal, que es esta imagen de acá, ¿cierto? La ve esta retina y el nervio no se decusa, sino que sigue por la misma, y cuando se ve dañado aquí, pues genera una anopsia de puntualmente el campo nasal, que es lo que se ve acá. Entonces ahora lo que tienen que hacer es hacer este ejercicio, mirar qué alteraciones del campo visual pueden darse dependiendo de en qué área está. Y esto lo voy a preguntar en el examen. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Profe. ¿Tú ya lo sabían o no? Entonces, doctores, lesiones habituales del segundo par, hay un síndrome que se denomina el síndrome de Foster-Kennedy. El síndrome de Foster-Kennedy. El síndrome de Foster-Kennedy se da por tumores de la base del cráneo y esos tumores de la base del cráneo son de uno u otro lado. Lo que acaba pasando en esos tumores, ¿cierto? Es que lo que generan es una afección del segundo par y del primer par. Entonces, paciente con alteraciones en el fondo de ojo, en el primer par y en el segundo par, tienen que sospechar una lesión de la base del cráneo tipo síndrome de Foster-Kennedy. Síndrome de Foster-Kennedy. ¿Habían oído hablar de ese síndrome? No,
No, profe. Entonces, ese síndrome de Foster-Kennedy tiene unos hallazgos bien característicos, y es que habitualmente tiene una atrofia del nervio óptico del lado de la lesión, ¿cierto? O sea, es decir, si el tumor está aquí y usted le hace fondo de ojo, tiene una atrofia de del nervio óptico de la papila y papiledema del otro lado, La razón es, el nervio le pega a esta cintilla, el paciente tiene alteraciones visuales, es decir, doctor, no veo por ese ojo, y el papiledema de este se da porque el paciente hace hipertensión endocraniana. Pero habitualmente también afecta el primer par. Entonces les voy a mostrar las imágenes de un síndrome de Foster-Kennedy. Profe, una pregunta, qué pena. Vale, doctor. Para diferenciar el síndrome de Foster-Kennedy de una hipertensión endocraniana, ¿es por el olfatorio? Porque pues ambos producen papiledema. Entonces, el problema del síndrome de Foster-Kennedy es que se da en este tipo de tumores, mira. Son tumores de la base del cráneo, habitualmente meningiomas, que, lo que te digo, se van hacia un lado o hacia el otro. Se van hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, se genera papiledema porque como es un tumor, también causa hipertensión endocraniana. Es decir, el síndrome de Foster-Kennedy cursa con hipertensión endocraniana, compromiso del segundo par y compromiso del primer par. ¿Listo? Entonces el paciente les llega y les dice, doctor, no veo por un ojo, y habitualmente ustedes le hacen un fondo de ojo y tiene atrofia de papila en uno, papiledema en el otro, y le hace un examen del primer par, entonces ya usted casi que con tranquilidad le dice, te voy a tomar un TAC o una resonancia, porque yo sospecho que el paciente puede tener un tumor de la base del cráneo, y se lo toma y seguramente no los va a hacer quedar mal la clínica, y ahí se lo pueden derivar al neurocirujano. ¿Cómo pasan penas ustedes? Entonces el paciente dice que no ve por un ojo y entonces lo manda al oftalmólogo. El oftalmólogo encuentra esos hallazgos y se los devuelve a ustedes. Ustedes se lo mandan al neurólogo y el neurólogo les dice que eso no es con él, entonces se lo devuelve a ustedes. Y al final se lo mandan al neurocirujano. En ese ir y venir, si el paciente es de EPS, se puede demorar fácilmente 2 años. En esas idas y vueltas. Entonces, si usted no es juicioso con el examen neurológico y no es capaz de sospechar la lesión, entonces lo que va a acabar pasando es que el paciente se va. Y en muchos sitios a los médicos generales no les dejan pedir TAC o se los tienen contados. ¿Sí? Entonces, no es que usted solamente puede pedir tantos TACs. Y en cuanto a eso no es justo, ¿cierto? Pues uno tiene que hacer un uso racional de los recursos. Eso pasa en todos lados, ¿cierto? Ahorita aquí en Cali hay desabastecimiento de recursos médicos, hay desabastecimiento de UCIs y de hecho ya estamos haciendo triage ético para definir a quién darle unidades y a quién no. Los 2 pacientes que operé ayer eran prioridad 1 por ser neuroquirúrgicos, por eso me dieron UCI, pero esas 2 UCIs que yo cogí ayer eran 2 UCIs que cualquier paciente estaba hablando. De hecho, la que le hice la descompresiva me preguntaron, doctor, ¿usted cree que vale la pena hacerle esa descompresiva a ese paciente? ¿Se va a salvar o no se va a salvar? Porque si el paciente así la opere va a quedar muy mal, entonces mejor démosle la cama a otro paciente. ¿Sí? Entonces, pero como para mí mis pacientes son lo más importante, yo la operé. Listo, doctores, entonces. Qué pena. Sí. Digamos, este síndrome también tiene un curso lento, o sea, la persona viene un curso dentro de lento, 2 años. porque es tumoral, entonces tiene un curso lento en la categorización. El paciente dice, no, doctor, es que esto viene de mal en peor, viene cada vez más lento, cada vez más lento, cada vez más lento. ¿Listo? Síndrome. Vale, gracias. Y este esquema tienen que hacerlo. Entonces, ya saben para que sepan qué tipo de alteraciones tiene. Yo habitualmente lo hago en la cabeza, pero al principio, cuando no me lo sabía muy bien, yo cargaba esta tarjetica. Y entonces le hacía la campimetría a los pacientes y la miraba. ¿Cierto? Pero ya después de tanto hacerlo, pues me lo memoricé. Listo, doctores. Siguiente par. ¿Qué otro par vamos a examinar? Entonces, lo siguiente que vamos a examinar y que es muy importante es los movimientos oculares. Los movimientos oculares, ¿cierto? Pero para eso, me parece que para eso vale la pena darle todo el tiempo del mundo a ese examen de movimientos oculares. Entonces, en el tiempo que queda, más bien vamos a examinar el octavo par craneano. El examen del octavo par es bien interesante porque un motivo de consulta que ustedes también van a tener con alguna frecuencia es el vértigo o la sensación de mareo, sobre todo en la consulta externa. Cuando estén haciendo su consulta externa y el doctor,
es que tengo mareo. Motivo de consulta, mareo. ¿Sí? ¿Por qué viene? No, es que tengo mareo. Y entonces usted va, bueno, pero ¿cómo es el mareo? Entonces, no, es que siento que todo me da vueltas. Entonces, ok, o sea, es un vértigo, seguramente. Entonces, para determinar si el problema es un vértigo, pues tendrá que evaluar el octavo par. Después vamos a evaluar el tercero, el cuarto y el sexto. ¿Listo? Para mirar los movimientos oculares. Pero también parte de los movimientos del párpado tienen que ver con el séptimo. Entonces, por eso es que me salto hasta el octavo, porque para evaluar movimientos oculares vamos a evaluar todos los oculomotores y el séptimo. ¿Listo? Entonces, el octavo par, ¿cómo se evalúa? Entonces, lo primero es que este nervio tiene dos componentes, ¿no? Tiene un componente vestibular, encargado del equilibrio y la orientación, y un componente coclear, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que evaluar es si el paciente tiene alteraciones auditivas. ¿Cómo se evalúa? Para evaluarlo van a necesitar un diapasón de estos, ¿cierto? Un diapasón. Un diapasón de, ya sea de 512 o de 1024 gigahercios. En algunos congresos los regalan, entonces son súper bonitos, ¿cierto? Y lo que hacen es que cogen el o pueden usar algo que genere algún sonido. Entonces lo que hacen es que se paran detrás del paciente, que el paciente no vea, ¿cierto? Y empiezan a hablar con el paciente. En términos generales, para saber si el paciente tiene o no tiene hipoacusia, ¿cierto? Lo primero que tiene que hacer uno es hablar con el paciente. Lo primero que usted le dice, ¿me oye bien ahí con ese ruido? Sí, doctor, lo oigo perfecto. Si el paciente lo oye ahí, entonces usted se acerca al paciente y le empieza a hablar como en secreto, muy suave. Dice, ¿me escucha ahí? Si me escucha, levante la mano derecha. Y el paciente lo escucha. Entonces ahí el paciente muy seguramente no tiene una hipoacusia. Si el paciente lo escucha hablando fuerte, pero cuando usted le oye así la voz cuchicheada, el paciente no escucha, entonces usted dice que el paciente tiene una hipoacusia. Una hipoacusia. Si el paciente tiene una hipoacusia, entonces usted tiene que descartar lesiones si el problema es del oído medio o el problema es del nervio. Lo primero, determinar si el problema es del nervio o es un problema del oído. Si es un problema del oído, al otorrino. Si es un problema del nervio, al neurólogo o al neurocirujano, dependiendo sea el caso de la categorización que usted le dé. ¿Sí? Entonces, doctores, si el paciente tiene una hipoacusia, usted lo siguiente que va a hacer es utilizar su diapasón, ¿cierto? Entonces saca su diapasón, ¿cierto? Lo pone a vibrar y le va a hacer una prueba que se denomina la prueba de Weber. Entonces vamos a ver cómo se hace en un videito, ¿cierto? A ver. Entonces usted se para, coge su diapasón, ¿cierto? Lo pone a vibrar y eso genera un sonido como un pito, ¿cierto? Entonces lo primero que hace, veámoslo aquí en la diapositiva, lo primero que uno hace es que le pone el diapasón sobre todo el centro de la cabeza, ¿cierto? Sobre todo el centro. Y le dice a la persona dónde oye el pito. Si el paciente no tiene problemas, va a oír el pito en los dos oídos. ¿Cierto? Porque la transmisión del ruido es ósea. Y si el paciente no tiene problema de los nervios, también lo va a oír en los dos oídos. Si el problema es del nervio, el paciente va a decir que escucha el sonido solamente en un lado. Y va a ser en ese lado que está bueno. Es decir, lateraliza, un Weber lateralizado hacia el mejor lado. Ahí usted puede decir, este paciente tiene un problema del nervio, muy seguramente. No oye aquí, sí oye aquí. Ahora, puede pasar que dice, doctor, lo oigo mejor aquí que aquí. Entonces, si lo oye mejor aquí,
que aquí puede ser que el oído... ¿Y qué puede hacer usted después? Bueno, lo siguiente es que le hace una prueba de Riné. ¿Cómo se hace la prueba de Riné? Usted coge y le pega al diapasón. Aquí lo va a hacer, le pega al diapasón y se lo pone a la altura del oído para que escuche el ruido. Entonces esperemos que lo haga. Ahí, se lo pone a la altura del oído y le dice, avíseme, ¿lo escucha? Dice, sí, lo escucho. Ahí. No, antes de eso. Ahí, ¿lo escucha? Entonces el paciente le va a decir, sí, lo escucho. Si el paciente no lo oye, si el paciente no, entonces le estamos evaluando el oído derecho. Si el paciente no lo oye, ahí usted dice, bueno, tiene un problema o de la transmisión o tiene un problema del nervio, ¿cierto? Entonces, si el paciente no lo oye, usted dice, ahí no, el paciente está perdido. Si el paciente no lo oye, usted le dice, le pone el diapasón, la punta del diapasón, se la pega a la mastoides. Ahí. Y el paciente, ahí le dice, ay doctor, ahí sí lo escucho. Si ahí sí lo escucha, el problema es de la transmisión. Es decir, hay algo que está evitando que el sonido llegue. Si sí lo escucha. Si no lo escucha, aunque usted se lo ponga acá, ¿cierto? El paciente probablemente tiene una lesión del nervio. De hecho, ahora hay unos audífonos que son de transmisión ósea. Uno se los pone aquí y escucha la música, porque la transmisión del sonido es por vía ósea, ¿cierto? Sin cancelar el ruido ambiental. Si usted tiene un problema del nervio, usted se pone ese audífono y obviamente no va a haber transmisión del sonido, pero pues para eso se hace la prueba de Weber y Riné. Entonces, si usted, entonces el paciente se le pone el diapasón aquí arriba, lateraliza hacia la derecha, entonces dice, no, oigo bien a la derecha, y usted le hace la prueba de Weber y de Riné y sigue lateralizando hacia la derecha, es un problema de oído, ¿sí? Si no escucha por ese lado, es un problema de nervio. ¿Listo? Y para eso sirven las pruebas de Weber y Riné. ¿Listo? Síndromes clínicos, habitualmente hipoacusia y tinnitus. Lo siguiente es evaluar el vestibular, y la forma de evaluar el vestibular es básicamente haciéndole unas maniobras antigravitatorias y buscando alteraciones en los movimientos oculares, puntualmente eventos denominados nistagmo, ¿cierto? Que es ahí donde usted sabe que el paciente tiene una alteración en el sistema vestibular, ya sea en el nervio o ya sea en el sistema vestibular propiamente dicho, lo que tiene que ver con los otolitos, la endolinfa, el utrículo y el saco. Pero pues eso lo vamos a ver cuando veamos movimientos anormales. Doctores, esa fue su clase de hoy. Espero la hayan disfrutado tanto como yo. Estudien, repasen la prueba de Weber y la prueba de Riné, que muchas veces uno se confunde, ¿cierto? Y estudien bastante los campos visuales. ¿Listo? Doctores, muchas gracias por estar aquí. Gracias por... Gracias, profe. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe.